Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos sobre fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar acerca de un tema bien necesario y requerido también, que es lo básico, las estrategias básicas de estimulación temprana en autismo. Cómo es la intervención en niños pequeños, pensando en esta ventana tan amplia, pero también importante y potencial de la vida de una persona, que es la estimulación temprana en autismo. Y el subtítulo, que es cómo preparar a las familias para aprovechar al máximo sus rutinas y potenciar las terapias, bueno, tiene también mucho que ver con lo que vamos a hablar acá, porque el objetivo de esta clase no es tanto enseñar las técnicas específicas sobre qué eh, estrategia para aumentar la cantidad del uso comunicacional del lenguaje y bla. No, aquí no vamos a abogar por definirlas aún. Eso lo podemos hacer en otro video. Lo que yo quiero hablar acerca es un tema de cambio de paradigma en torno a la enseñanza de los padres, el entrenamiento de los papás respecto a lo que es la estimulación temprana. Ya van a ver que el foco de esta clase se va a centrar en educar acerca de los entornos naturales, qué importancia tienen los entornos naturales y por qué. ¿Por qué es preferible utilizar los entornos naturales como estrategia versus estrategias directamente mandadas por un clínico y que tienen que hacerse al pie de la letra, que se basan en estrategias probadas en laboratorio? No, aquí nosotros lo que vamos a hacer es estimular aquella retroalimentación que ofrecen las conductas al interior del hogar, entornos naturales del niño y de los cuidadores, padres, madres, para aprovecharlos como instancias para estimular a estas personas que vendrían siendo niños y niñas en edades tempranas que presentan o tienen o son autistas. Bien, ahora el título de estimulación temprana, yo lo hablo acerca de la acción que es estimular. Esto se engloba dentro de otras cosas más que juntos componen la intervención temprana. Bien, y el punto es de que la clase va a tratar de enseñar a la persona por qué es preferible apostar por, por los entornos naturales como estrategia de tratamiento versus algunos preconceptos en torno a la estimulación temprana en autismo que comúnmente se pueden ver en profesionales, indiferentemente que sean fonoaudiólogos o no, o fonoaudiólogas o no, eh, y hacer la deliberación entre los pros y contras, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente entonces, diapositiva, que explica acerca de la estimulación temprana de un autismo. Bien, la estimulación temprana en autismo, según Deleanti o Delehanty y colegas, y es un paper de este año que se liberó en una de las revistas de la H, habla acerca de que las interacciones con los cuidadores durante las actividades ordinarias que ocurren a medida de las familias avanzan y que avanzan en su vida cotidiana como parte del proceso de crianza son fundamentales para apoyar la adquisición de habilidades de comunicación social y de lenguaje para niños con o sin retraso en el desarrollo, que le ponen discapacidad del desarrollo, traducido de ellos mismos, y autismo. Bien, ellos entonces abogan que los modelos de intervención temprana implementados por los padres para niños con discapacidades del desarrollo y autismo se imparten en el entorno natural y tienen una evidencia cada vez más sólida. Bien, han aumentado eh, la cantidad perdón, de evidencia respecto a esto y es importante hacer hincapié en esto para poder apoyar con datos nuestras intervenciones, que no sea simplemente un objetivo más. Bueno, y dentro de esos modelos, la fonoaudiología y los proveedores de estimulación temprana, bueno, intervención temprana, se encargan de colaborar con las familias para elegir actividades cotidianas que se alineen, perdón, con sus prioridades. Y esto va a depender de las actividades de cada familia y el tiempo que puedan tener entre cada familia. No es lo mismo trabajar con una familia con altos recursos que puede delegar tareas en otras personas mientras ellos se preocupan de aspectos relacionados con la crianza, como de una familia donde ambos padres trabajan más de 8 horas al día, que pierden tiempo, bueno, no es que pierden tiempo, sino que se atrasan en llegar a la casa por algún problema en el transporte público, en la logística. Bueno, son cosas que hay que ir conmensurando. Bien.
y que se alineen con sus prioridades y aprender a incorporar estrategias de intervención para apoyar el aprendizaje de los niños. Bien, hay un problema, sí, porque ¿qué es lo que comúnmente ocurre? Bien, según Bismarck y Rogers del Early Start Denver, del modelo Denver, hablan de que en 2018 que con demasiada frecuencia la intervención temprana para el autismo se equipara, o más bien se reduce, a interacciones estructuradas por un adulto profesional capacitado que brinda planes y procedimientos de tratamiento generados por médicos o clínicos, ahí debe decir clínicos, durante muchas horas diariamente. Entonces lo que en el fondo estamos tratando de hacer, si abogamos por un modelo así, es reemplazar todas las actividades de crianza que surgen naturalmente en la familia con objetivos, con estrategias que tienen que aprenderse a rajatabla y que van reemplazando y taponando las actividades semanales de esa familia en torno a ella, lo que puede hacer que dependa mucho del entrenamiento previo que reciban, de sentimientos de autoeficacia que se pueden ver mermados porque un profesional interviene directamente en la familia como si fuese una especie de carcelero, aunque no queramos admitirlo. Eh, También desde el punto de vista de que no estamos haciendo una observación participante, estamos interviniendo el territorio desde un punto de vista antropológico. eh, y muchas de esas cosas influyen dentro del desempeño que pueden tener los papás, indiferentemente de los resultados de laboratorio que hayan dentro de estos modelos centrados en el clínico. Bien, en concreto ocurren tres cosas. Primero es que reemplaza los tiempos de interacción entre los padres y cuidadores con los niños con estas interacciones programadas, enlatadas. Bien, estas cosas que pueden surgir de manera espontánea no están pasando porque en el fondo los vamos a intervenir de manera automática, podríamos decir, forzada, si es que se llegase a exagerar al respecto. Pero el punto es de que nosotros estamos interviniendo este teatro de escenarios como si fuese un laboratorio más, ¿bien? Lo otro es que reemplaza las oportunidades para poder participar en actividades cotidianas con otras estructuradas. O sea, el niño va a tener que estar participando siempre en actividades que ya fueron planificadas previamente. Se quita un poco de la espontaneidad y naturalidad de estas estrategias que pueden pasar después en otros contextos de la vida, fuera de la familia, que pueden ser relacionados con la interacción social, con la parte más ecológica del ser humano, y que no te asegura que se vaya a generalizar esos aspectos tampoco. Algunos estudios, y los estudios que pueden comprobar que sí se generaliza son muy pocos. Bien, entonces no podemos decir con ciencia cierta de que reemplazando las actividades por otras más estructuradas, a menos que sean en casos muy específicos y que estén comprobadas realmente esa interacción, podemos decir que sean plenas, que sean naturales, naturalísticas. Bien, y por lo tanto va a colapsar por la cantidad de tiempo que requerimos hacer estas terapias en casa, los tiempos de interacción entre los padres e hijos en estas actividades cotidianas. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es darnos hincapié de que si nosotros seguimos ese modelo de entrega de servicio, vamos a afectar en cierta medida las relaciones sociales que ocurren dentro de la familia, lo cual es nefasto. Es nefasto porque estamos quitando una zona potencial de interacción, de estimulación muy rica, enriquecida, que también es un derecho de los papás y que también tiene que ver con este aspecto más eh, antropológico, social, de interponer una serie de estrategias que nacieron de un grupo cultural determinado, que nacieron de un grupo intelectual determinado, eh, y que no muchas veces se comprenden bien. Las familias no tienen por qué saber, por ejemplo, qué es un marco relacional, no tienen que saber qué es un programa de estímulo diferenciado, no tienen que saber, por ejemplo, ni siquiera qué es un refuerzo positivo. O sea, no es necesario que lo sepan. O sea, no es su deber. Ese deber es nuestro. Llevarlo a la realidad, en cambio, lingüísticamente hablando, es complejo porque la forma en cómo entendemos los procesos muchas veces lo llevamos a planos que son más abstractos, como la mente, etcétera. Son palabras que no se pueden pedir con palabras, o sea, concretamente, a menos que las dividamos por procesos, o al menos que seamos operativos al momento de hacerlo. Entonces eso hace que la gente pierda tiempo tratando de aprender la nomenclatura en vez de estar trabajando directamente con lo que debes hacer, que es el tema del proceso natural de crianza de un niño o niña que va a estar
dentro de una familia que va a preocuparse por él y que va a tener ciertas dudas en torno a su crianza por el hecho que presenta una sintomatología o cierta sintomatología relacionada con el espectro autista. Bien, por eso, por eso también, ¿cómo vamos a apoyar la adquisición de habilidades de comunicación social y lenguaje para niños con o sin retraso en el desarrollo y autismo? Bueno, lo que plantean, o bueno, lo que introduce más bien este conjunto de autores, es que las interacciones con los cuidadores durante las actividades cotidianas son la clave. Bien, y estas actividades cotidianas pueden ser muchas, desde leer un libro en voz alta y que te acompañen, desde jugar con juguetes tradicionales, ver televisión, hacer asados, nadar, ir a misa, eh, asistir a un culto, jugar en la plaza, eh, visitar a los abuelos, etcétera. Todas esas cosas se componen en total de una actividad cotidiana. Y esto lo habla bastante bien Bronfenbrenner con su teoría ecológica, que es bueno leerla, y empezar a operacionalizar todos estos asuntos del sistema, microsistema, macrosistema, mesosistema, etcétera, donde se ven estas interacciones. Bien, más allá del típico cartelito como de global, donde cada sistema está indicado, lo que a nosotros nos interesa son las relaciones a nivel funcional que ocurren en estos medios, en este medio, en este medio que vamos a enriquecer. Por si alguno le conoce, o sea, alguno conoce el concepto de medio enriquecido, milieu teaching, por ejemplo, que es una base para este tipo de terapias que se fueron perfeccionando y ganando cada vez más evidencia según el tipo de intervención. Y aquí, a medida que las familias avancen en su vida cotidiana, es el hecho de que una familia siempre avanza en su interacción a medida que el niño o niña va ganando hitos del desarrollo. La crianza se adapta a ese tipo de situaciones y por eso se crean los famosos modelos de intervención temprana, que en el caso nuestro tenemos que abogar porque se apliquen en entornos naturales, porque son los entornos naturales que mencionamos anteriormente los que van a dar paso a todos estos ensayos constantes, múltiples, donde te puedes equivocar y seguir adelante. O sea, aquí hay un tema de estar conductualmente activo. ¿Vio? Estar conductualmente activo. Bien. Por lo tanto, tenemos que elegir actividades cotidianas que se alineen con las prioridades de las familias y aprender a incorporar estrategias de intervención para apoyar el aprendizaje de sus hijos. O sea, esto no se basa solamente en la mera conducta. También hay un tema con el apego, que si algún día lo podré hacer, voy a explicar una de las terapias que enfatiza esto, que es la terapia de interacción padre-hijo, eh, y que se apoya fundamentalmente en aprovechar las actividades que ya están para ocuparlas como modelos de estimulación o de intervención. Bien, pero hay que entender también, desde un punto de vista transaccional, que la influencia de los entornos naturales que estábamos mencionando tanto no solo influencia el lenguaje de los niños, sino que también la conducta verbal o cualquier conducta de los papás, incluidas las conductas de apego. Bien, entonces la gente que estudia estas cosas ideó un concepto que se llama capacidad de respuesta verbal o CRB de los papás. Y la comunicación social infantil y el desarrollo del lenguaje fueron los puntos que estudiaron. Bien, es difícil pedirle a un papá que trate de interactuar con un niño o niña con autismo de edad temprana, que va a estar en sí trabajando o repitiendo patrones repetitivos de conducta con un asunto y que si tú lo sacas de esa rutina se va a descompensar, muy probablemente sin recibir entrenamiento adecuado esa persona va a evitar esa, esa interacción y puede desarrollar conductas evitativas que van a privarlo de aprovechar estos contextos. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros tenemos que abogar por ciertas cosas que van a ayudar a ese niño a ir mejorando, más bien adquiriendo habilidades que van a permitirle llevar a desarrollar conductas comunicativas de orden superior, incluida el lenguaje oral. Bien, por lo tanto, ellos dividieron ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Una es la tasa por minuto de comunicación. ¿Cuántas veces al día logramos comunicarnos con nuestros hijos? Desde que nos miren a los ojos
hasta poder señalar un objeto mirándonos para que lo obtengamos, atención conjunta, que lo tenemos acá, poder imitar y poder jugar de manera simbólica, todas esas cosas cuentan dentro de la tasa por minuto de comunicación. Y esta tasa por minuto va a aumentar si nosotros utilizamos un entorno natural para poder estimular a ese niño o niña. Bien, también en cuenta aquí los gestos comunicativos, la capacidad de respuesta a los intentos comunicativos por parte de los papás. Un papá que ve que infructuosamente no logra hacer que el niño apunte o diga sí, no, tiene que conocer cierta estrategia a nivel conductual que nosotros vamos a apoyar, pero como si estuviéramos entrenando a esa persona. Bien, vamos a hablar de esos hitos comunicativos básicos en otro video, pero lo que me interesa aquí es el tema actitudinal. Cómo trabajar a nivel actitudinal con los papás, con las familias. Bien, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Pueden variar las respuestas dependiendo del contexto? Hay niños, por ejemplo, que se portan mucho mejor en casa y hay otros niños que se portan muy bien en el jardín o en la sala cuna, pero llegando a la casa no, no parece que fuese como si estuvieran en la sala cuna. Al contrario, mucho peor. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles serán los patrones de comunicación que existen entre los papás y los niños y niñas autistas? Bien, lamentablemente estas investigaciones que dan cuenta de eso han sido limitadas, porque estudiar a una persona dentro de su contexto natural requiere una mayor inversión, requiere estar atento a varias situaciones, requiere una gran cantidad de personas para poder ver si estadísticamente es potente, entre otras cosas. Por lo tanto, los pocos estudios que se hacen, ahora, bueno, han aumentado gracias a este asunto de, del aumento en el diagnóstico de personas con autismo. Entonces, ellos se dieron hincapié a ver esto, la capacidad de respuesta verbal como constructo. Esto es lo que están estudiando, cuántas veces somos capaces de atender exitosamente una comunicación con nuestros hijos o hijas, por muy mínima que sea. Los criterios para que sea exitosa, recuerden, por si esto es un punto de vista conductual, tiene que ser de que haya una respuesta efectiva o funcional dentro de pedir algo. Puede ser o de afirmar o negar algo. Bien. De lo contrario, este asunto medio de Walter Waslawik de que todo es comunicación no se cumple. Aquí dentro de la conducta hay cosas que sí son comunicación, otras que no. Bien. El fin de una comunicación es ir hacia otra persona. O sea, este asunto de emisor y receptor es bastante crucial al momento de definir una comunicación. Bien. Las tasas por minuto que explicamos y las proporciones de funciones comunicativas expresadas, o sea, que no haya solamente descripciones, que haya peticiones, que haya, eh, la- eh, em, que haya, por ejemplo, referencias, apelaciones, funciones fáticas. O sea, recuerden las funciones de Jacobson, funciones comunicativas, no solamente una o dos. Si hay una proporción adecuada de la cantidad de comunicaciones que se puede hacer dependiendo de la edad. Ojo, que hay una persona, hay un lingüista, que es Mac Halliday, Mac en las iniciales, M-A-K, Halliday, muy famoso por hacer un desarrollo de estas funciones dependiendo de la edad del niño, que lo explica desde un punto de vista sistémico funcional, lingüística sistémico funcional. Les puede servir mucho para poder saber la cantidad de funciones que deben estar. Bien, de ellas se derivan muchas de las cosas que tienen que ver hoy con psicolingüística evolutiva en autismo. Bien, pero volviendo al punto, estos patrones de capacidad de respuesta verbal y la cantidad de veces que se hacen son los que importan. Las actividades cotidianas, como los contextos de interacción, tienen varias características únicas que apoyan el aprendizaje del niño. Y en primer lugar, estas actividades presentan oportunidades repetidas, se van constantemente haciendo. Es como cuando tú ves a un niño ver una película una y otra vez porque quiere comentarte cosas de la trama. ¿Ven? Lo que nosotros en fonoaudiología conocemos como discurso ampliado. Pero el caso es que la oportunidad repetida e integrada ofrece al niño la oportunidad de poder saber cada vez más de la actividad que están haciendo para poder asegurar cierto dominio en lo que hacen. Bien, y eso trae oportunidades para la interacción social y el aprendizaje del idioma, de nuestra lengua. Bien, son muy, muy importantes. También otra cosa que aparte de proporcionar oportunidades y la capacidad de poder repetirlas es que proporcionan estructura y predictibilidad. Al proporcionar estructura,
Tú, tú das la oportunidad de que las cosas que hagas tengan sentido, que tengan un refuerzo inmediato, que tengan, por ejemplo, eh, que seas capaz, por ejemplo, de saber de antemano qué estrategia utilizar. O sea, tienen un componente que es ejecutivo. Ejecutivo. Bien. De planificación. Bien. De vigilancia. De muchas cosas. Lo que aumenta la probabilidad de que los niños aprendan las palabras y frases que utilizan sus cuidadores en esta interacción. Recordemos que también mucho de esto tiene que ver con la parte de la manipulación de significados, de símbolos y también de estructurar la conducta verbal en torno a la complejidad comunicativa de ese acto comunicativo. Bien, hay un proceso y ese proceso requiere manipulaciones, que es la estructura y predictibilidad hacen que sea más fácil hacerlo. No es lo mismo pedirle a una persona, por ejemplo, que, que está aprendiendo medicina, inmediatamente aprender y hacer todos los procedimientos por primera vez en su vida en un campamento de refugiados que en un centro de simulación clínica. Bien, está bien, el que lo logra hacer en un entorno así, bien, va a tener habilidades únicas, pero que va a perder tiempo en adquirirlas de manera menos eficiente tal vez, si en realidad hubiera estado presente en primer lugar en un centro de simulación clínica. Lo mismo pasa con los papás. Si tú los pones en un centro, en una sala blanca de laboratorio prácticamente, a, a poner en práctica lo que les enseñó o entrenó el clínico, estás perdiendo de vista el tiempo que podrían estar ocupando en ese mismo momento en una situación de apego dentro de su propia casa, en un contexto de crianza íntimo. ¿Bien? Y por último, las actividades cotidianas permiten a las familias satisfacer, y esto es lo que yo voy ahora, satisfacer sus necesidades básicas, mientras involucran y enseñan a los hijos, disminuyendo la necesidad de que los niños pequeños generalicen las habilidades recién aprendidas porque las están practicando en los mismos entornos en que lo usan. Y aquí también hay un tema importante con el concepto de apego. Porque en esta operacionalización del apego, en una estructura semiestructurada, lo que va a hacer es que el niño desarrolle los beneficios del apego, que es la disminución del estrés, que, y lo otro es el aumento de la conducta prosocial, que se establece, por ejemplo, en comunicaciones más amables, interactivas, alegres, menos tristeza, menos, o sea, más bien, menos angustia. Saben que la persona con la que se están comunicando es una situación segura, disminuye toda esta ansiedad también que existe dentro de las comorbilidades dentro del espectro autista, está muy presente la de los trastornos de ansiedad, lo cual también hay que tener en cuenta que si va a haber un proceso neurobiológico que va a contribuir a que eso disminuya o tenga un impacto mucho menor, por ejemplo, hacer que desarrollen conducta evitativa, etcétera, bienvenido sea. Y qué mejor que utilizar los contextos naturales para que eso funcione. Bien, entonces los objetivos son cuatro en esto principalmente. Uno es aumentar la cantidad de veces que ocurren de manera exitosa entre los papás y niños, o mamás, papás, cuidadores, niños y niñas. Ofrecer oportunidades repetidas e integradas. O sea, que tenga la cantidad de veces posible que tú quieras hacerlo y que sepas que va a ser de manera integrada. Cada pequeño intento cuenta. Proporcionar estructura y predictibilidad para que así aumente la probabilidad de aprender. Las cosas más estructuradas que son predecibles nos ayudan a aprender. Cuando esto se vuelve algo demasiado fácil, en base a tus habilidades, uno va automáticamente buscando entornos más desafiantes. Bien, pero lo primero siempre es dar estructura y predictibilidad. Siempre. Y por último, es permitir satisfacer a las familias sus necesidades básicas. Sí, este aspecto que es tan crucial que a veces decimos que lo hacemos, no necesariamente lo hacemos con la terapia. Hay principios básicos para llevarlo a cabo y los vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente. Es lo que los mismos entornos, en los mismos entornos que los usan. Bien, nosotros vamos a pasar ahora a los factores que la vuelven efectiva. Nosotros hicimos un video respecto a los factores que vuelven efectiva las intervenciones tempranas, tiempo atrás, que es un estudio del programa para infancia temprana de la Universidad de Harvard,
que vea qué factores pueden volver efectiva una intervención temprana a nivel general. General. Y mucho tiene que ver con aspectos de salud pública y políticas sociales. Y no todas las personas están cubiertas por ellas. Y no todas las personas comprenden estas políticas o no tienen la logística para poder acudir a ellas. O hay un problema a nivel de idioma, a nivel sociocultural. Hablemos, por ejemplo, de población migrante o de trabajadores que están por temporada, etcétera. Pero los siguientes son los más importantes. Uno es tener personal calificado y compensado que entrene. El otro es tener grupos pequeños de niños trabajando. El otro es tener entornos lingüísticamente enriquecedores, ya vimos cómo se puede hacer. Tener entornos físicos seguros. Entonces uno tiene que ver que los entornos naturales, en la casa en este caso, sean seguros. Y por último son las interacciones cálidas y receptivas entre niños y adultos. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer con este enfoque de entornos naturales es trabajar con grupos pequeños. Estamos ofreciendo un entorno que es lingüísticamente enriquecedor y hay pruebas de ello. Tratar de volverlos seguros y sobre todo hacer que favorezca cierto apego en mantener interacciones cálidas y receptivas que van a ir directamente en el mejor desarrollo o sea, el mejor desarrollo neurológico posible para esos niños, pero también a nivel conductual. Bien. Ahora, lo del personal calificado y compensado, bueno, el hecho de que yo esté haciendo estos videos tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? Tiene que ver con eso. Por lo tanto, este es uno de los objetivos que yo tengo al momento de hacer videos para el canal. Bien, si nosotros aumentamos la participación en las actividades cotidianas, vamos a correlacionarlo positivamente con la salud mental y el comportamiento infantil. Bien, como expliqué antes. Bien, ahora existen terapias específicas para esto y una de esas terapias que yo les comenté que mezcla principios conductuales y de apego es la terapia de interacción padre-hijo. En Chile, la Fundación Ciudad del Niño imparte este modelo y lo hace de forma gratuita para papás que postulen a su centro y forma profesionales para poder utilizarlo. En general, la terapia de interacción padre-hijo en el fondo es que uno, igual como si fuese un copiloto de rally, te va diciendo por radio que tengas cuidado con las curvas, que aceleres, que, que hay un problema con el auto, te va avisando de todo mientras tú haces la interacción. Te entrena, pero en el momento. Te va dando las pistas en el momento en que tú interactúas con los hijos. Ya sea estrategias de crianza, estrategias para el control de las conductas disruptivas, el tema del apego, el tema del juego, bien, todo eso se hace en el momento. Algunas veces ocurre como de forma de terapéutica, otras veces se lleva a una sala con un espejo doble donde el clínico ve la interacción y sugiere cosas, ¿bien? O sea, puede hacerse en entornos estructurados como semiestructurados, ¿bien? Pero el caso es que nosotros ocupamos las participaciones de las actividades cotidianas porque son por lejos las mejores para ese tipo de situaciones. Llama más la atención del niño, de hecho. Y también se relaciona con la reducción del estrés de los papás. El estrés en los padres puede hacer que genere actitudes negativas en torno a la terapia, por ejemplo, de desánimo, puede disminuir su autoeficacia, que es algo muy nefasto, puede generar rechazo a los profesionales y a las terapias, puede hacer sentir que no vale la pena y es un sentimiento válido, aunque muchas veces por presión social no se puede mencionar y eso va generando también ciertas conductas evitativas que se van transmitiendo culturalmente y que después afloran, no sé, pues en Twitter o en cualquier otro, o en los grupos de padres también, en vez de poder discutirse abiertamente y democráticamente, entre otras cosas. Bien, en una revisión de una autora, Schweigenbaum, enfatizó la importancia de la participación activa de la familia y las prácticas de intervención centradas en la familia, que respeten las preferencias y prioridades de los cuidadores. Esos son los puntos importantes. Y además la atención en el desarrollo de su capacidad para proporcionar oportunidades de aprendizaje. Los papás son capaces, incluso papás que pueden estar en una situación también de discapacidad o de neurodesarrollo también ahí, también son capaces. Y hay programas estructurados para esos casos en los que en los entornos en los que el niño pasa el tiempo, nosotros hacemos el hincapié.
Como parte de esto, el programa de la infancia temprana de la Universidad de Harvard habla acerca de un aspecto específico de por qué las intervenciones tempranas, o sea, cómo se pueden hacer efectivas las intervenciones tempranas y una es la protección contra el estrés tóxico. Bien, hay que desarrollar entornos estimulantes y fomentar redes de apoyo. Eso es una parte importante, redes de apoyo, lo subrayo, porque muchas veces los papás no tienen redes de apoyo o cuando se les presentan la oportunidad de desarrollarla, sienten que no son capaces y abandonan. Bien, y ha pasado mucho en las agrupaciones. En Chile se ve mucho eso. Bien, en parte por la falta de habilidades sociales de los papás, aunque sean neurotípicos, y en parte porque hay papás que también están dentro del espectro autista. Bien, y cuya comprensión de estos conceptos, más cuando se explican de forma abstracta, cuando se quiere llegar a un punto eh, como de encuentro, muchas veces estos conceptos como intervención temprana y términos conductuales que nosotros ocupamos de manera técnica, am, como no lo saben o no quieren saberlo, porque también es válido, ahuyentamos en el fondo a los papás y eso no puede ser. Entonces se tiene que considerar estos periodos críticos del desarrollo cerebral de la niñez y primera infancia, que Chile trata de hacer el esfuerzo a través del Chile Crece Contigo de poder explicárselo y de hacer hincapié en esto. Y proporción de adultos responsables y responsivos, ya dijimos cómo se puede ser responsivo, y que ofrezcan, perdón, relaciones estables y efectuosas. Bien. Yo, irónico que yo esté hablando de apego, siendo que estoy trabajando un aspecto que es conductual, porque en el fondo mi intervención conductual va a mejorar el modelo que yo aplico al ambiente y servirme del ambiente para mejorar aspectos que van a ayudar en la crianza y apego con mi familia, con mis hijos, hijas. ¿Bien? Pero así ocurre y es una manera muy efectiva de hacerlo. ¿Bien? Por lo tanto, para evitar el estrés tóxico interno, hay que apoyar el desarrollo emocional, social y cognitivo del niño o niña, bebés. Mitigar el impacto de la adversidad que puede ser externo. Hablemos, por ejemplo, de una intervención con familias que viven en una población periférica o en una situación de vulnerabilidad social. Por ejemplo, personas que viven en ambientes rurales muy lejos de los servicios sanitarios. Y por último, inversión en capacitación y entrenamiento de las personas. Hablemos, entrenar a trabajadores sociales, entrenar a enfermeros TENS, entrenar a los profesores, entrenar a matronas, entrenar a psicopedagogas, psicopedagogos, entrenar a los profesionales sanitarios de rehabilitación, entrenar psicólogos sociales, entrenar administradores públicos, políticos, cualquiera sea que tenga en cuenta ciertos aspectos de la vida social. Bien, y esto requiere instituciones que estén ligadas a la acogida y protección infantil y requiere inversiones que mejoren los resultados estadísticos nacionales. Bien, eso se está haciendo, aunque la medida en cómo penetra esto en la sociedad va a depender mucho de la persona que aplique lo que supuestamente está en el escrito, en el libro. Bien, y como hablamos antes, los propios cuidadores van a desarrollar una mayor autoeficacia. Nosotros tenemos un video extenso solo de la autoeficacia como concepto para quien quiera aprenderlo y aplicarlo, que es muy bueno porque es uno de los mejores indicadores de éxito a nivel científico. Si nosotros medimos la autoeficacia de algo, probablemente lleguemos a resultados que puedan replicarse en otros estudios. Bien. Y lo otro es que aumentan la capacidad para incorporar estrategias en la hora en donde no está presente el terapeuta o la terapeuta. Bien. Y hay una gran cantidad de literatura publicada que ha examinado cómo los factores contextuales, que hablamos recién, dan forma a los patrones de comunicación. Bien. Incluyendo la familiaridad con el entorno, que las cosas se parezcan cuando tú sales de la casa, que hay una estructura familiar que se replique a nivel psicosocial, tener compañeros de conversación, que pueden ser los papás, pueden ser los abuelos, pueden ser cuidadores, etcétera, y las materiales o temas que se ocupan para poder entablar ciertas situaciones, que van a ser principalmente a través del juego, ¿bien? O pueden ser también a la hora de comer, aunque en la hora de comer ha sido más difícil llevarlo a la práctica. Los estudios que indican cosas en relación a la hora de comer son como no muy concluyentes en comparación a los que tienen que ver con el juego, con juguetes, por ejemplo. Bien, los resultados sugieren
que los niños que se comunican con mayor frecuencia y utilizan formas cada vez más sofisticadas en la casa, cuando interactúan con sus padres y con temas y materiales familiares, son los que tienen mayores resultados en comparación a los que tienen interacciones en los entornos de laboratorio. En la casa es muy diferente al centro, siempre. Por lo tanto, si yo entreno en contextos naturales, voy a aumentar la participación y compromiso activo de los papás. Voy a aumentar su autoeficacia y su capacidad estratégica de poder aplicar lo que aprendieron o vieron con o la terapeuta. Y va a disminuir su estrés parental y va a mejorar el comportamiento infantil y su salud mental. Cosas bastante importantes. Tenemos entonces este otro asunto, porque lo que hablamos recién tiene que ver con los niños con desarrollo típico. Y yo lo que quiero saber es qué pasa en autismo. Bien, hay pocos estudios que comparan la comunicación y el lenguaje de los niños en diferentes contextos de interacción basados en actividades cuando se trata de niños dentro del espectro autista. Bien, hay apenas dos estudios conocidos que han investigado estas funciones comunicativas en contextos de interacción. Weterby y Rodríguez. Weterby es una notable terapeuta que tiene un libro entero solamente de cómo ser fonoaudiólogo, de cómo actuar siendo fonoaudiólogo en general, junto con otra autora también muy buena y capa, más tirada hacia el conductismo, que es From a Roth, y que compararon la comunicación durante un contexto estructurado dirigido por el clínico a un entorno de juego libre no estructurado en una pequeña muestra de 12 a 24 meses de edad. Y los resultados indicaron que los niños lo hicieron significativamente más a menudo en el contexto estructurado, pero pudieron utilizar un número similar de comentarios para poder dirigir la atención del adulto a un objeto en ambos contextos. O sea, se que podía generalizar. ¿Y qué encontraron otros autores y autoras? Bien, Hoff en el 2010 encontró que la lectura compartida de libros y juguetes tradicionales son por lejos los que hacen que haya más respuestas. Gross, Lewis y colegas en 2016 encontraron que había más uso de sílabas durante la lectura de libros. Y Miller y colegas producían vocalizaciones y gestos más dirigidos con juguetes tradicionales. Ellos encontraron que producían vocalizaciones y gestos más dirigidos con juguetes tradicionales. Hay una cosa diferente en relación a lo que pasaría en casos de autismo. Por ejemplo, pocos estudios, o sea, se sigue la tópica que pocos estudios han comparado la comunicación en lenguaje de los niños en estos diferentes contextos de interacción basados en actividades que tienen que ver principalmente con juego. El segundo estudio que mencionamos examinó estas funciones comunicativas en niños pequeños de 1 año de edad y se hizo a través de dos cosas. Intercambio de libros, o sea, perdón, intercambio compartido de libros, o sea, cuando uno lee un libro y está en el regazo del niño, y el juego con juguetes. Los niños pequeños dirigieron la atención de sus madres a algo que en el entorno, fuera del entorno de juego, y comentaron sobre acciones y eventos en curso con mucha más frecuencia durante el juego con juguetes que al compartir libros. Aunque hay estudios que dicen que pueden alternarse esto. Bueno, durante la lectura del libro, los niños pequeños comentaron con más frecuencia sobre un enfoque conjunto al que ambos ya estaban asistiendo. Como que el tema de la atención conjunta es mejor en situaciones compartidas de discursivas. Y en cambio, el tema de los juegos con juguetes ah, hace que las cosas sean más espontáneas. Ocurren situaciones comunicativas más espontáneas que uno puede aprovechar que aparecen para estimularlo. Eso más o menos es lo que entiendo del texto y lo que se puede sacar ¿cómo se llama? En limpio. Pero aparte de la atención conjunta y de los gestos, que también puede ser considerada atención conjunta dependiendo del tipo de gesto, hay un, hay otro punto elemental que es el juego simbólico y lo vamos a ver ahora. El rol del juego simbólico, que es lo que citan las autoras de otro grupo de personas del 2022, Vince y colegas, es que midieron el compromiso social de los niños autistas pequeños, que tenían una media de
un de, ¿cómo se dice? 42,5 meses, o sea, estamos hablando de casi 4 años, durante la motricidad gruesa y el juego simbólico. Entonces ellos usaron actividades de motricidad gruesa primero versus personas que hicieron actividades de juego simbólico. ¿Cuál fue la que causó más compromiso? Los niños pasaron más tiempo comprometidos con los cuidadores en el contexto de juego motor grueso. Esto se puede condecir porque es una actividad que está más federalizada a esa edad. Pero hay un problema. Los que pasaron más tiempo comprometidos, porque se hicieron el juego motor grueso, pasaron más tiempo sin interactuar con objetos o personas durante el juego. Lo que significa que si bien es una buena manera de estimular, no garantiza que dentro de esas actividades motoras gruesas pueda haber interacción con objetos o personas. Por lo tanto, nuestra intervención en autismo va a tener que ocupar otro recurso mucho más eficiente que ese. En cambio, los niños que jugaron con juguetes simbólicos, a menudo hacían que los niños se concentraran más en los objetos que en los cuidadores. Entonces, aquí ocurrió otro problema que fue de que la concentración en la tarea hacía que los niños se concentraran sin poder prestar atención a comunicar algo que les llamaba la atención a los padres o cuidadores. Entonces, la idea al momento de dejar hacer este tipo de actividades es, si bien el niño decide lo que va a hacer, nosotros podemos modificar ese entorno en el momento, guiándonos por las acciones del niño. A esto nosotros le llamamos un enfoque híbrido, que a diferencia de los centrados en el cliente, en el niño, o en el clínico, este aprovecha lo mejor de ambas cosas. Y la conclusión es que los niños incluidos en este estudio hablaban con más frecuencia y usaban un lenguaje más complejo durante el juego simbólico en comparación con las actividades de motricidad gruesa. Bien, o sea, todo lo que tenga que ver con precursores del lenguaje oral, que ya sabemos que son los que mencioné antes, atención conjunta, gestos y sonidos que apuntan hacia una persona, eh, imitación y juego simbólico, van a generar más respuestas de este tipo y que pueden utilizarse para poder apoyar la estimulación, en este caso la intervención temprana en niños con autismo que estén en riesgo comunicativo. Bien, y ahora vamos a pasar a la última de todas las diapositivas y vamos a comentar cuáles dificultades ayuda a abordar esta forma de pensar la intervención fonoaudiológica. Bien, lo primero es que una de las cosas que va a ayudar bastante es apoyar el uso y generalización de gestos cada vez más complejos. Primero va a apoyar por orden gestos de tipo deíctico, por ejemplo el apuntar. Gestos que cada vez más tiran el referente, que es este asunto real entre significante y significado, donde está la referencia directa a ellos, y cada vez se va distanciando más y más hasta volverse abstracto desde el punto de vista de que el referente puede ser desde una pelota, un juguete en la habitación, hasta algo que tenga que ver, por ejemplo, con un juguete que se guardó el día anterior, muchas otras cosas. Bien, los gestos deícticos se van complejizando a medida que la deixis se va volviendo cada vez más distante y abstracta. Bien, pero también van a aparecer gestos simbólicos, gestos que indican o representan algo, tanto como podría haber sido no sé, como cuando uno dice ok y uno está diciendo estoy bien, eso es un gesto que denota simbolismo, ¿bien? En el caso de los niños con autismo, quienes utilizan estas actividades ecológicas o basadas en entornos naturales, utilizaron significativamente menos gestos que los que tenían desarrollo típico en ambos contextos, pero hay un problema. El, el hecho de que usen menos gestos tiene que ver con el autismo en sí. Lo que pasa es que si nosotros utilizamos este tipo de estrategias, es más potencial que puedan ocurrir con la intervención conjunta entre terapeutas y familias, porque los contextos naturales son un lugar donde aparecen muchas situaciones comunicativas potenciales que nosotros podemos utilizar de andamiaje para poder tratar de hacer que el niño comience a utilizar gestos y actividades comunicativas más complejas. En el caso de la toma de turnos, el juego como tal parece promover un equilibrio de los turnos conversacionales entre padre e hijo, entonces es mucho más fácil trabajarlo.
el tema de la toma de turno. Cuando se hace en un juego, la toma de turnos es más fácil. El dar y recibir, el call and response, es muy fácil de hacer. También potencia ser activo, ser una persona activa y comunicativa, porque nos permite seguir el foco de atención del niño en la actividad y agregar información lingüística. Esto va a tener asociaciones significativas con el aprendizaje del lenguaje y la participación social de ese niño en el futuro. Bien. Y por último, nos hace más partícipe y activo. En ese sentido, en las actividades comunicativas que ocupan los contextos naturales de la familia. O sea, nos vuelven más clever en ese sentido. Bien. Esos son los principales focos de una perspectiva básica de intervención temprana en autismo, de trabajo, de intervención ahí en situaciones que tienen que ver con la adquisición de hitos comunicativos superiores, incluyendo el lenguaje oral. Y eso es lo que puedo decir al respecto. Porque es fundamental que se entienda que el trabajo de los entornos naturales tiene que ver con potenciar ciertas cosas que no tienen que ver solamente con lo que uno vería desde un punto de vista sintomatológico, sino que cuando nosotros trabajamos con la familia entera. Trabajamos con la familia en su entorno de crianza, trabajamos con la familia en sus situaciones de apego, pero nosotros como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas vamos a trabajar ese aspecto tan crucial, sociocultural, desde una perspectiva comunicativa. Ese va a ser nuestro foco, a diferencia de otras profesiones. Nosotros tenemos que ir a dar el caché, decir que nuestro trabajo en comunicación es en el fondo nutrir a la familia con situaciones comunicativas más significativas, que los protejan de ciertos estresores del ambiente y que les permita adquirir autoeficacia y disciplina en torno a la comunicación para que puedan ocuparla en sus contextos sin tener que atiborrarlos de ensayos y ¿cómo se llama? Y situaciones que están controladas 100% por nosotros, para que puedan sentir que son lo suficientemente capaces y puedan llevar a cabo todos los hitos del desarrollo que se desarrollan a partir de la interacción entre el niño y sus familias con la mayor de las naturalidades posible. Eso ténganlo siempre en cuenta. Ahora vamos a ver las referencias. Bien, acá les puedo decir que la mayoría de las citas que están acá son parte directa del estudio que citaron, los estudios que citaron las autoras de Hunt y colegas, Florio y Romano, entre otros más, y Weatherby, que, que son de este paper de la comunicación social y respuestas verbales parentales a lo largo de la interacción en contextos de niños pequeños en el espectro autista, que es un estudio que está gratis para poder bajar y leer en la revista del American Journal of Speech Language Pathology, pero también yo agregué el tema de la infancia temprana de la Universidad de Harvard, que es un video, yo hice un video al respecto reseñando esto completamente. También hablé mucho de gestos, hay dos videos sobre gestos en el canal, para que aprendan cómo dividir esto y tener como en cuenta más o menos cómo se trabaja gestos. Y el último es el tema de la autoeficacia, que también lo mencioné y tenemos un video completo reseñando sobre qué es la autoeficacia y ejemplos también a nivel de fonoaudiología y cómo se adquiere la autoeficacia, las distintas vías, todo eso está ahí. Si ustedes ven este video y les interesan ese tipo de temas, también los pueden consultar en el canal. Bien, el otro libro que yo reseñé, y lo voy a ver en la próxima diapo, es el de es el de Bismarck, o sea, bueno, es el capítulo que hicieron Bismarck y Rogers de entrenar padres de niños pequeños con autismo. Es un capítulo de libro donde explican cómo, en base al modelo Denver, eh, ellos trazan una estrategia de entrenamiento para los papás en este tipo de intervenciones. Pero el libro se llama Manual de eh, Intervenciones implementadas a padres para niños muy pequeños con autismo, que es un libro del 2018 y de la editorial Springer, y que también utilizo como base para las intervenciones que yo hago como terapeuta. Eso, que estén muy bien y espérense los otros videos también que vamos a hacer acerca del tema. Muchas gracias, que estén muy bien, chao, chao.